No recuerdo cuándo la voz de mi esposo empezó a sonar como una lista de pendiente. Quizás fue algo gradual, una sugerencia convertida en regla, en orden. Para cuando llegamos al aeropuerto esa mañana, ya era un tono que podía reconocer desde lejos, las sílabas cortadas, la manera en que me hablaba a mí, y al tiempo como si ambos fuéramos cosas que debía controlar. «Pasaportes», dijo en la acera, extendiendo la mano. Se los entregué. Daniel los hojeó como si fueran cartas de póker, revisó los pases de abordar, revisó el reloj, me revisó a mí. «Ya vamos tarde», murmuró, aunque no era cierto. Íbamos temprano. Siempre vamos temprano cuando él está al mando. Dentro del terminal, todo retumbaba. Los pitidos de los kioscos, las ruedas sobre el piso, los anuncios que se superponían como reportes del clima. Me sentí pequeña, como siempre en los aeropuertos, como si me hubieran reducido al tamaño de un equipaje de mano. No íbamos a un lugar especial, íbamos al cumpleaños número 60 de su madre. Habría diapositivas, un brindis familiar, un pastel del que él ya se había quejado porque no tenía suficientes pisos, como si la harina y el azúcar le debieran algo. En el kiosco electrónico toqué mi nombre con un dedo que no sentía como mío, y la pantalla escupió etiquetas y boletos. Los asientos parpadearon, 17B y 17C, medio y pasillo. Él tomaría el pasillo, siempre lo hacía. Yo aceptaría el medio, no tanto por el asiento en sí, sino por lo que significaba. Menos vista, menos elección, menos aire. Debemos pedir prioridad en los compartimentos, dijo recogiendo los boletos. Ya sabes cómo es la gente. No respondí que sí, que sabía cómo es la gente y que la mayoría solo quiere llegar sin ser regañada. Guardé el teléfono en el bolsillo y lo seguí hacia seguridad. Zapatos fuera, portátil en la bandeja, líquidos en bolsa. La dignidad, opcional. Una familia delante de nosotros luchaba por meter a 3 niños en la coreografía. Daniel suspiró y revisó la hora de nuevo. «No es su culpa», murmuré. «Tampoco es la mía», respondió, como siempre, perdiendo el punto. Pasamos el control. Reempacamos nuestras pequeñas vidas. Él caminaba unos pasos adelante, con un ritmo que parecía prisa, aunque no lo era. En la puerta eligió un asiento cerca del mostrador, como si la proximidad fuera un símbolo de estatus. Yo me quedé 2 filas atrás, observando cómo interpretaba su papel de hombre competente frente a extraños. En la pantalla, vuelo 223, a tiempo, embarque 10:35. El teléfono vibró. Mensaje de su hermana. ¿Puedes asegurarte de que Dani tome fotos de mamá con el pastel? Siempre se le olvida. Otro de mi amiga Maya. ¿Estás bien? Escribí ya casi abordamos y agregué un corazón que no me atreví a sentir. Arriba, dijo Daniel, tocando su reloj cuando llamaron a Grupo 2. Su voz no era orden, era empujón disfrazado de palabra. Nos formamos. Tenía las maletas listas como si fueran piezas de ajedrez. Se movía antes de que el espacio se abriera del todo, como ensayando control. Cuando llegamos al escáner, entregó los 2 pases a la agente. «Medio y pasillo», dijo. «Queremos prioridad en compartimentos. Llevamos artículos sensibles». No era cierto. Llevábamos un suéter para su madre y un libro que yo esperaba leer. La agente sonrió, profesional. «El espacio en cabina es según disponibilidad», dijo, y nos dejó pasar. El túnel de embarque era frío, metálico, con ese olor a lluvia reciclada. Nuestras pisadas se superponían. Daniel avanzaba como si el pasillo le perteneciera. En la puerta, una azafata nos recibió con una sonrisa medida. Su placa decía ABA. «Bienvenidos a bordo». Daniel asintió como quien reconoce a un portero. Yo dije, «Hola», porque hablarle a la gente como personas me parecía un ancla
en un lugar diseñado para hacerte sentir equipaje. Fila 17 estaba a 3/4 de la cabina. Una congestión de maletas y codos nos detuvo. Daniel se quedó de pie, como si su desaprobación pudiera acelerar el proceso. «Arriba», dijo señalando. Levanté mi maleta, la metí en el compartimento, puse mi bolso bajo el asiento. Él tomó el pasillo, siempre el pasillo. Yo me hundí en el medio. En la ventana ya estaba sentada una mujer de suéter suave y mirada amable, con la serenidad de quien sabe lo que necesita para viajar cómoda. «Hola», dijo, moviendo su botella para dejarme espacio. «Soy Nora». «Hola», respondí. «Soy, casi digo la esposa de Daniel, por costumbre, como si ese fuera mi nombre. Soy Lila». «¿Viaje largo?», preguntó. «Familiar», contesté. «Cumpleaños, siempre una aventura», dijo, con una sonrisa que me hizo sentir vista, aunque me incomodó. Daniel se abrochó y empezó a dictar la logística. «Debemos cambiarnos. La ventana te da mareo». «Estaré bien», respondí. «Siempre dices eso». «A veces es cierto». Él bufó, como si la agenda se hubiera descarrilado. «Bien, pero no me culpes si vomitas». Nora fingió interesarse demasiado en la tarjeta de seguridad. El resto del embarque, las instrucciones, el cierre de puertas, todo sucedió como siempre, pero yo ya sentía el peso invisible de lo que vendría. Y aún no sabía que, en medio de la turbulencia, él pronunciaría esas palabras, inútil, y que la mujer junto a mí levantaría la voz de una manera que lo dejaría sin aire. La turbulencia empezó como pequeños empujones, recordatorios de que el aire está vivo y de que lo invisible también tiene humor. Algunos pasajeros rieron con nervio, como si una broma pudiera domesticar el miedo. Pero cuando el avión se inclinó bruscamente a la derecha, haciendo sonar los compartimentos y derramando un par de vasos, la risa murió. El aviso del cinturón brilló de nuevo, más insistente, como si tuviera voz propia. Las azafatas se movieron con rapidez, asegurando bandejas, revisando cinturones, apoyando las manos en los respaldos para mantener el equilibrio. Ava, la de nuestra sección, tenía la calma de quien sabe que los ojos de todos la observan en busca de señales. Daniel se inclinó hacia mí. Su tono era casi condescendiente, como si la turbulencia le perteneciera. «Relájate», dijo. «Siempre exageras». «No lo estoy haciendo», susurré, apretando las manos sobre mis piernas. El avión cayó en un bache de aire, lo suficientemente fuerte para arrancar varios gritos. Mi estómago se alzó, el cinturón me cortó la cadera. Traté de respirar con el método de siempre, 4 adentro, 6 afuera, pero apenas llegué al 3. Y entonces llegó la frase. No fue grito, fue más cruel por lo bajo que sonó. «Por el amor de Dios, deja de ser inútil». El golpe no fue físico, pero dolió más que cualquier sacudida. Venía afilado, listo, como un cuchillo que había sido usado demasiadas veces. Palabras ensayadas, con el filo acostumbrado a mi piel. La cabeza de Nora giró hacia nosotros. Sus ojos suaves se endurecieron. «¿Perdón?», dijo, con una calma que cortaba. Daniel apenas la miró. «No hablaba contigo». «Mejor», replicó ella, con voz clara, «porque si lo hicieras, te arrepentirías». El aire alrededor se tensó. El hombre del pasillo de enfrente levantó la vista de su portátil, haciéndose el distraído. Una adolescente asomó la cabeza entre los asientos. La turbulencia ya no era el único espectáculo. Yo deseé encogerme, desaparecer entre las costuras del asiento, pero Nora no lo permitió. Se giró un poco hacia mí, como construyendo un muro con su cuerpo. «No eres inútil», dijo, lo bastante alto para que varias filas la escucharan. Daniel la miró incrédulo.
No estaba acostumbrado a que alguien lo contradijera en público. Abrió la boca, pero otro sacudón le hizo derramar café en la manga. El insulto se le ahogó en la maldición que masculló. Nora no parpadeó. ¿Sabes que sí es inútil?, continuó, más firme. Destruir a alguien en el momento en que tiene miedo. Eso no es fuerza, eso es crueldad. El silencio se volvió pesado, roto solo por el zumbido del motor y el crujir de las alas ajustándose. La señora de la fila 16 se giró a mirar, sin disimular. Daniel enrojeció, buscó mis ojos, como esperando complicidad, pero yo no la ofrecí, no asentí, no suavicé la escena, no esta vez. Ava apareció, agarrándose al compartimento superior para mantener el equilibrio. Sus ojos recorrieron la fila como un radar. ¿Todo bien aquí?, preguntó. Sí, dijo Daniel rápido, solo un poco de turbulencia. No, corrigió Nora con calma, no solo turbulencia. Ava me miró un segundo más de lo necesario. Sus labios apenas se movieron. ¿Estás bien? Yo asentí débilmente. Luego ella volvió a clavar la vista en Daniel con amabilidad que sabía firme. Cinturones abrochados, por favor, dijo, y mantengan las bebidas en la bandeja. Daniel obedeció, pero en su expresión había veneno. El avión tembló de nuevo, aunque ya con menos violencia. Mi corazón seguía acelerado, cada latido un eco de lo que acababa de pasar. Pero en medio de ese miedo había algo nuevo, una chispa encendida por Nora. Me incliné apenas hacia ella. Gracias, susurré. Ella asintió una vez, sin teatralidad, como si dijera, no me lo agradezca, lo merecías hace mucho. El resto de la cabina parecía respirar más despacio ahora, como si hubieran liberado un peso invisible. El hombre del portátil lo cerró sin razón. La adolescente sonrió apenas, como si hubiera aprendido algo que nunca olvidaría. Daniel se inclinó hacia mí otra vez, bajando la voz. «No hagas una escena», murmuró, furioso. «Ya la hiciste tú», respondió Nora, antes de que yo pudiera contestar. Y con eso, la balanza en la fila 17 cambió. Daniel dejó de ser el centro. Nora había roto el guión, y aunque nadie más hablara, todos lo habían escuchado. El avión empezó a estabilizarse. La señal del cinturón seguía encendida, pero ya no urgía tanto. Ava volvió a pasar, revisando filas, y al llegar a la nuestra me regaló un leve gesto con la cabeza. Había entendido. Lo había registrado. Daniel se cruzó de brazos, mirando fijo al respaldo frente a él. Su silencio no era control, era derrota. Yo respiré de nuevo, profundo. Por primera vez en mucho tiempo, completé la cuenta entera. 4 adentro, 6 afuera. Y ahí entendí algo que nunca me había atrevido a pensar. Quizá la que no había sido inútil todo este tiempo era yo. La señal del cinturón permaneció encendida más tiempo de lo habitual, imponiendo su orden silencioso sobre todos nosotros. Aunque el avión ya se movía con más suavidad, la tensión seguía flotando en la cabina, como el eco de una discusión que aún vibra en las paredes. Podía sentirlo en la manera en que los pasajeros se miraban de reojo, en cómo acomodaban sus cosas con más cuidado de lo normal. Daniel no había dicho una palabra desde que Nora lo había enfrentado. Su silencio era grueso, denso, no el tipo que calma, sino el que fermenta rabia. La mandíbula le temblaba levemente, como si masticara frases que no se atrevía a escupir. Nora, en cambio, estaba tranquila. Había vuelto a su libro como si nada. Su serenidad me desconcertaba y al mismo tiempo me ofrecía un refugio. Yo la miraba de reojo y me preguntaba cómo sería vivir así, con la valentía de hablar sin miedo, con la certeza de que las palabras pueden ser más fuertes que los golpes invisibles. Me obligué a respirar de nuevo. 4 adentro, 6 afuera.
Con cada inhalación sentía un poco de gratitud, por Nora, por Ava, por los extraños que habían sido testigos y habían guardado silencio. Sí, pero un silencio que me protegía. Con cada exhalación soltaba una parte de la vergüenza que había cargado tanto tiempo. La voz del capitán interrumpió mis pensamientos. Señores pasajeros, comenzamos nuestro descenso hacia Denver. El clima está despejado. Aterrizaremos en unos 25 minutos. Por favor, aseguren sus cinturones, guarden sus pertenencias y preparen la cabina para la llegada. El murmullo de la rutina se reanudó. Las bandejas se cerraron, los compartimentos se ajustaron. Los pasajeros recogieron lo que quedaba de sus pequeños desórdenes. El ritual de siempre, mecánico, tranquilizador. Pero en la fila 17, la tensión seguía intacta, como una cuerda a punto de romperse. Daniel se inclinó por fin hacia mí. Su voz era baja, venenosa. «Me has avergonzado», escupió. Lo miré despacio, sin bajar la vista esta vez. «No», dije con firmeza. «El que se avergonzó fuiste tú». Nora no levantó la vista de su libro, pero la página quedó inmóvil en su mano, como una confirmación silenciosa. Daniel apretó los labios, pero no replicó. El avión descendió un poco más, y el ruido del viento lo ahogó. Fuera de la ventanilla, la ciudad se desplegaba como un mapa luminoso, carreteras como venas, luces como constelaciones humanas. Siempre me impresionaba esa visión, lo diminutos que éramos, lo grandes que nos creíamos, y en medio de esa pequeñez pensé en esa palabra, inútil, que había envenenado tantas de mis horas. Era su herramienta favorita. Había aprendido a disfrazarla de consejo, de corrección, de cuidado, pero hoy, en un instante, Nora la había arrancado de sus manos y la había vuelto contra él. El tren de aterrizaje cayó con un golpe sordo, el avión vibró y un par de pasajeros aplaudieron, nerviosos. Los motores rugieron, los alerones se abrieron como alas secundarias. La pista nos esperaba con sus dos hileras de luces blancas, rectas como velas. El impacto fue fuerte, seco. El fuselaje entero se estremeció. Los cinturones se clavaron en las caderas. Luego vino la desaceleración, el rugido grave de los reversores, el tirón hacia adelante que nos recordó que la gravedad siempre gana. Y después, el silencio agradecido de estar en tierra. La señal del cinturón se apagó. De inmediato, medio avión se levantó de golpe, abriendo compartimentos, arrastrando maletas. Daniel también se levantó, sacando nuestra mochila con movimientos bruscos, como si cada tirón fuera un desahogo. Yo permanecí sentada, Nora también. Ella me miró con una sonrisa pequeña. «No hay prisa», dijo. Asentí. «No hay prisa». La fila avanzó a trompicones. El murmullo de la gente era más suave que en otros vuelos, como si todos recordaran aún lo que habían escuchado minutos antes. Escuché a la niña de atrás susurrarle a su madre. Esa señora fue valiente. No supe si hablaba de Nora o de mí, quizá de ambas, quizá no importaba. Cuando por fin fue nuestro turno de movernos, Nora me cedió el paso. Daniel salió adelante, rígido, sin mirarnos. Yo lo seguí, pero mis pasos eran más ligeros de lo que esperaba. El Finger olía a concreto húmedo y a metal. Cada paso hacia la terminal me alejaba no solo del avión, sino de esa palabra que había cargado como si fuera verdad. En la zona de equipajes, Daniel se colocó cerca de la cinta transportadora, concentrado en las maletas que daban vueltas. No me habló, no miró a Nora. Se comportaba como si la cabina no hubiera escuchado su derrota, pero yo sabía lo que él no. El silencio no borra. A veces, multiplica. Nora se puso a mi lado con su pequeña maleta en la mano. Su voz fue baja,
Pero Clara, él se quedará rumiando esto. Pero tú no tienes por qué hacerlo. Tragué saliva. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo hablaste así, tan segura? Ella encogió los hombros. Alguien también me llamó inútil alguna vez, y lo creí, durante años, hasta que un día dejé de hacerlo. Y cuando te vi ahí, pensé, tal vez pueda ayudarte a dejar de creerlo antes de lo que yo lo hice. Las maletas cayeron con estrépito sobre la cinta. Yo parpadeé fuerte, intentando contener las lágrimas. «Lo lograste», susurré. Nora me apretó la mano brevemente, un gesto sencillo, pero más pesado que cualquier equipaje. «Cuídate, Lila», dijo, y se perdió entre la multitud. Daniel levantó nuestra maleta con un golpe seco. «Vamos», ordenó, como si nada, como si el cielo no hubiera sido testigo. Tomé el asa, pero esta vez también llevaba otra cosa conmigo. La voz de Nora, clara, indestructible, más fuerte que los motores, más fuerte que el silencio de Daniel, más fuerte incluso que mis propias dudas. «No eres inútil». Y por primera vez en años lo creí.